Vamos a comenzar con la clase entonces, esta clase que es de síntesis de péptidos. Bueno, cuando nosotros nos referimos a la síntesis de péptidos, por supuesto, es a partir de los aminoácidos que componen ese péptido. Entonces, antes de ir a ver el material que nosotros tenemos preparado, me gustaría que miremos un poquito en el pizarrón para que ustedes entiendan por qué hay una serie de pasos que tenemos que seguir a la hora de preparar un determinado péptido, el péptido que nosotros deseemos, ¿sí? Vamos al pizarrón entonces. Voy a... en el pizarrón, ustedes pueden ver, yo aquí dibujé un aminoácido determinado en la forma suiteriónica con un sustituyente R1, es de la serie L, y otro aminoácido natural también, donde tiene un sustituyente R2, no importa cuál, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros queremos preparar un dipéptido con estos dos aminoácidos. Y quiero preparar un dipéptido, pero un dipéptido que el enlace peptídico esté formado en el grupo carboxilo de un determinado aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. Y, a su vez, esos otros grupos, el grupo amino del primer aminoácido, el grupo ácido del segundo aminoácido, por ejemplo, no quiero que reaccionen, ¿sí? Y entonces tenemos una serie una estrategia que nos permite seleccionar cuál es el grupo funcional, cuáles son los dos grupos funcionales que van a reaccionar. Esquemáticamente, yo aquí les dibujé el grupo amino o amonio del primer aminoácido en rojo. Yo no quiero que reaccione ese grupo amonio del primer aminoácido. Sí quiero que reaccione el carboxilato de ese aminoácido, el grupo carboxilato, y quiero que ese carboxilato forme enlace amida o enlace peptídico con el grupo amino de este otro aminoácido que tiene un sustituyente R2. Pero no quiero que reaccione este otro que está en rojo, el carboxilato de ese segundo aminoácido, ¿sí? No quiero que reaccione. A su vez, es decir, yo quiero formar un enlace peptídico con los azules, ¿sí? No quiero que intervengan los rojos, de ninguna manera quiero que intervengan los rojos, porque también podríamos llegar a pensar que podríamos hacer un péptido con el primer aminoácido entre sí, uniéndose un dipéptido con el primer aminoácido constituyendo ese dipéptido solamente, y que el segundo aminoácido no formara parte de ese dipéptido. Entonces, hay una serie de etapas que nosotros tenemos que ver, por eso puse aquí un signo de interrogación, ahora vamos a ver, ¿para qué? Para obtener con buenos rendimientos lo que está marcado acá en el pizarrón, el grupo amonio marcado en rojo, que no reaccionó, el grupo carboxilato del segundo aminoácido marcado en rojo, que no reaccionó, formándose un enlace peptídico, entonces, acá, ¿sí? Con el carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, hay una serie de etapas que tenemos que ver. Por otro lado, si yo coloco un aminoácido en un medio de reacción, como yo les mostraba acá, bueno, va a estar como carboxilato y como amonio, es decir, en forma suiteriónica. Entonces, vamos a ver la estrategia que se utiliza normalmente, y en primer lugar vamos a ver la estrategia que se utiliza para realizar la reacción en solución, es decir, obtener
péptidos en solución. Bien, entonces, a modo de resumen, por acá, lo que tenemos es, en primer lugar, ¿sí? Para que no reaccionen determinados grupos funcionales, ustedes han visto que se utiliza la estrategia de proteger esos grupos funcionales que no se quieren que no se quiere que reaccionen. Entonces, en primer lugar, para la síntesis de péptidos, la estrategia involucra la protección del grupo amino y del ácido carboxílico que no queremos que reaccionen, y además de algunos grupos funcionales como el fenol de la tirosina, como el tiol de la cisteína y otros grupos funcionales que no queremos que reaccionen, ¿sí? En segundo lugar, la activación del grupo carboxilo. ¿Por qué hay que activar el grupo carboxilo? Bueno, si yo pongo un grupo amino con un ácido carboxílico a reaccionar, ¿sí? Un amino y un grupo ácido carboxílico a reaccionar, se va a dar una reacción, pero ¿qué tipo de reacción se va a dar? ¿Puedo formar una amida simplemente con un ácido carboxílico y un amino? ¿O tendré que hacer alguna otra cosa para poder tener esa reacción que yo deseo, la formación de la amida? A ver, de la amida. A ver qué opinan ustedes. ¿Qué tipo de reacción se da cuando pongo un ácido carboxílico y una amina? La reacción ácido-base. La reacción ácido-base. ¿Y qué debería ser, qué tenemos que hacer para que se pueda formar el enlace amida? ¿Qué hay que hacer? La amina es nucleofílica, ¿verdad? Tengo una amina que va a ser el nucleófilo, pero la otra parte, es decir, el ácido carboxílico, ¿qué les parece? El ácido carboxílico es, vamos a tener que activarlo. Ustedes han visto, por ejemplo, formación de amidas con cloruro de ácidos o formación de amidas con anhídridos. ¿Se acuerdan? El anhídrido acético, por ejemplo, formábamos amidas utilizando anhídrido acético en piridina o con algunos equivalentes de piridina. Pero el ácido carboxílico, por sí solo, no está lo suficientemente activado. ¿Esto qué quiere decir? No tiene una electrofilia suficiente como para recibir el ataque del nucleófilo amina y hacer el enlace, formar el enlace amida, ¿sí? Así que hay que activar ese grupo carboxilo. Y en péptidos, el mecanismo de activación, así como han visto activar ese grupo carboxilo formando, por ejemplo, un cloruro de ácido, con cloruro de tionilo, por ejemplo, o con PCl5, la activación del grupo carboxilo en la síntesis de péptidos se hace utilizando lo que se llama agentes acoplantes, ¿sí? Esos agentes acoplantes los vamos a ver ahora a continuación. Bueno, y luego entonces que activamos ese grupo carboxilo, que entonces la reacción con el grupo amino tiene lugar formando la amida o el enlace peptídico que deseábamos, hay que desproteger todos aquellos grupos funcionales que nosotros habíamos protegido en el paso 1.
desproteger el grupo amino y el grupo carboxílico y el resto de los grupos. Por ejemplo, si teníamos una tirosina, el grupo fenol de la tirosina o el grupo tiol de la cisteína, etc. ¿Sí? Esos son los pasos esquemáticamente. Me gusta mostrar primero esto para que ahora pasemos a describirlos en detalle. Entonces, en primer lugar, hablaba de la protección de los grupos funcionales que no queremos que reaccionen. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del grupo funcional amino, ¿sí? Acá le pusimos una tablita. En el caso del grupo funcional amino, básicamente hay muchísimos grupos protectores y bueno, yo les comentaba que la síntesis de péptidos es impresionante la cantidad de investigaciones que hay y todo el tiempo se están investigando en nuevos grupos protectores, en nuevos agentes activantes y bueno, buscando siempre que las reacciones den lo que se espera que se va a obtener en primer lugar, pero con muchísimo rendimiento, con un rendimiento muy bueno y además con una pureza adecuada, que no sea difícil de purificar posteriormente ese péptido. ¿tá? Entonces, el grupo funcional amino, los que vamos a ver acá, hay muchísimos, pero los que vamos a ver en este curso, es el benziloxicarbonil, que este sería el grupo que se une al nitrógeno, al grupo amino, ¿sí? Que es un carbamato lo que se forma, donde acá está la amina, ¿verdad? En este enlace. Y el reactivo para formar este carbamato, a partir de la amina, es el cloroformiato de bencilo. ¿Sí? Este es el cloroformiato de bencilo y se utiliza en medio básico. ¿Para qué? Bueno, para realmente que esa amina esté lo suficientemente nucleofílica, que no se me vaya a protonar nunca, ¿verdad? Porque esta reacción libera clorhídrico, un mol de clorhídrico, a medida que va reaccionando un mol de la amina y un mol del reactivo cloroformiato de bencilo, se va a formar un mol de clorhídrico y entonces me interesa que no esté nunca protonada esa amina, entonces colocamos el medio básico, o colocamos entonces la reacción en medio básico. Como ya vimos que luego de hacer la reacción de formación del enlace peptídico, finalmente, después de hacer la reacción, vamos a desproteger, aquí le pusimos una columna con las condiciones de desprotección de este grupo funcional de este grupo protector benziloxicarbonil, de ese carbamato. Cuando nosotros tenemos grupos bencilos como grupos protectores, en general se utiliza mucho la hidrogenación con paladio sobre carbono como catalizador. Es una reacción, esa reacción es una reacción que da 99% de rendimiento, es muy buena, se hace generalmente en metanol, la reacción de desprotección y realmente es muy fácil porque se pone el metanol, se pone bueno, el catalizador, se coloca el producto que se quiere desproteger, que tiene ese grupo protector, y se barbotea hidrógeno, y en esas condiciones, ¿sí? Después ustedes filtran el catalizador, paladio sobre carbono, lo filtran y les queda una solución límpida de metanol que evaporan y entonces ya tienen el producto, es cuantitativa prácticamente, ¿no? Ya tienen el producto, o sea, no dan productos secundarios, no hay complicaciones, lo que se genera es, cuando se desprotege, lo vamos a ver después, pero ya les voy diciendo, cuando se genera anhídrido carbónico y tolueno, ¿no? Porque hay una reducción del bencilo que pasa a tolueno. El tolueno es un solvente
que lo puedo evaporar fácilmente en un rotavapor, así que lo que se genera es un gas que se va y un solvente que lo que hace, lo que puedo hacer es evaporarlo. Entonces, evaporo todo el metanol, el tolueno, y me quedo con mi producto desprotegido. Es muy fácil de realizar. De todas maneras, trabajar con hidrógeno tiene algún inconveniente, o sea, hay que trabajar con mucho cuidado, pero la reacción es muy sencilla. El otro grupo protector que vamos a ver, que es un grupo protector excelente, porque los rendimientos son buenísimos, estoy hablando, trabajando en solución, ¿sí? Voy a hacer la reacción, todas las reacciones en una solución, donde voy a utilizar un disolvente determinado, es el terbutoxicarbonil, el BOC, ¿sí? Es este grupo acá que está marcado, donde este enlace iría hacia el nitrógeno de la mina que quiero proteger. Y el reactivo que se utiliza es el BOC2O, que es este carbonato que está acá, que también se utiliza en medio básico por las mismas razones que dijimos anteriormente. La desprotección se realiza con con ácido trifluoroacético o con cloruro de hidrógeno gas que se satura el dioxano con cloruro de hidrógeno gas. En general se logran concentraciones 4 molar de cloruro de hidrógeno gas. Si no, se puede comprar, realmente lo venden, el dioxano, cloruro de hidrógeno gas 4 molar en dioxano. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo preparamos y a veces no llegamos a 4 molar, pero bueno, a 3 molar, con 3 molar estamos bien para hacer la desprotección. Entonces, esos serían los dos grupos protectores que vamos a utilizar para las aminas, para proteger aminas. Para proteger ácidos carboxílicos, el que siempre, el más común es el éster, ¿sí? El éster metílico, etílico, bencílico, el que ustedes elijan, ¿sí? El grupo R que ustedes elijan, puede ser estos alquilos que yo estaba nombrando. Las condiciones van a ser el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, metanol, catalizado en un medio ácido, por ejemplo, metanol con cloruro de hidrógeno gas, ¿sí? O puede ser con cloruro de tionilo también, ¿sí? En ese caso, si se utiliza cloruro de tionilo, lo que se hace es formar el cloruro de ácido in situ en la reacción y luego el alcohol atacar a ese cloruro de ácido que se forma. Pero bueno, si no, catálisis ácida puede ser hasta con resina, o ácido sulfúrico concentrado, o sea, lo que me interesa es no tener agua o mucha agua en la reacción, ¿no? Porque la reacción de esterificación es reversible, es decir, se me va a hidrolizar el éster si yo tengo mucha agua en un medio ácido. Entonces, este es el reactivo, por ejemplo, en el caso de que sea un éster bencílico, utilizaré alcohol bencílico catalizado en medio ácido, sin agua. Ojo con las condiciones, ¿sí? Cuando ustedes utilizan, cuando hagan la síntesis de un péptido en un ejercicio o lo que sea, tienen que poner todas las condiciones de reacción. No me alcanza con que me pongan el ácido carboxílico más el alcohol. El ácido carboxílico más el alcohol no da nada si no lo catalizo. Entonces tengan cuidado con esas cosas, porque realmente lo corregimos mal. Así que esas son las condiciones para la formación de ésteres, que ustedes ya las conocen, y la desprotección, como también ya conocen, va a ser el medio acuoso básico o el medio acuoso ácido, ¿sí? Para el caso de que sean ésteres metílicos, etílicos, ¿sí? Del tipo que sea, ¿no? Lo más común es utilizar metanol o etanol para formar el éster.
y si no, el alcohol bencílico. Y en el caso de utilizar alcohol bencílico, entonces lo que se hace, también el éster bencílico se va a hidrolizar en un medio ácido, un medio básico o ácido, acuoso, pero en general, cuando se utiliza una protección con alcohol bencílico, lo que se hace es hidrogenar, ¿no? Y se hidrogena el éster, se forma tolueno, cuando se hace la reducción, y el ácido carboxílico queda libre. Bueno, y después les puse aquí el grupo tiol, porque bueno, el grupo tiol, no sé, es un grupo que interesa bastante en la síntesis de péptidos en general, está presente en la cisteína, y es lo suficientemente nucleofílico, el grupo tiol, como para competir con la nucleofilia del grupo amino, del aminoácido que yo quiero que reaccione, ¿no? Entonces, se lo protege. En solución, protegemos el grupo tiol, y se lo protege con este grupo, que ya ustedes lo han visto, lo hemos visto, que es el tritilo. ¿Sí? El tritilo, este carbono, queda unido al azufre del tiol, entonces queda el azufre, le decimos tritilado. Esta reacción se hace con cloruro de tritilo en piridina, y el tiol libre va a reaccionar y va a quedar, el cloruro se va y el carbono del tritilo queda unido al azufre entonces. ¿Sí? La piridina lo que hace es captar el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno que se forma en esta reacción. La desprotección es bastante sencilla, se la puede hacer, por ejemplo, con ácido acético, o se la puede hacer en un medio ácido. Por ejemplo, el ácido trifluoroacético al 70% es un buen si yo, por ejemplo, tengo un grupo tritilo protegiendo a un tiol, y a su vez tengo un grupo amino que lo protegí con BOC, si utilizo ácido trifluoroacético al 30-40%, ya se va a desproteger tanto el tritilo como el grupo amino a la vez. Entonces a veces se prefiere y se eligen los grupos protectores de acuerdo a las reacciones que tengamos que hacer. O sea, siempre se tiende a hacer el menor número de reacciones, y por supuesto, estas reacciones, que no lo dije, pero lo he dicho en otras oportunidades, estas reacciones de protección y desprotección tienen que ser prácticamente cuantitativas ambas. ¿Sí? O sea, precisamos que sean reacciones con excelentes rendimientos, porque si no estamos perdiendo mucho reactivo en estas reacciones de protección y de desprotección. En general, un buen rendimiento para la síntesis de un dipéptido, ¿no? Una sola formación de enlace peptídico, tiene que andar entre todas las reacciones que ven, tiene que andar alrededor de un 90%. Bueno, esa es la primera etapa que dijimos, proteger todos los grupos funcionales que no queremos que reaccionen. ¿Alguna pregunta de lo anterior, o sea, de los grupos protectores? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos. Bien, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda etapa, a la etapa de activación del grupo carboxilo. Y habíamos dicho que eso, en general, cuando sintetizamos péptido, y esto es lo novedoso, ustedes no vieron esto anteriormente,
cuando sintetizamos péptidos, usamos condiciones bastante, que no sean condiciones ni muy ácidas ni muy básicas, porque bueno, hay un problema que puede haber racemización en el medio, o epimerización del péptido. Entonces, muchas veces lo que se hace es trabajar con estos agentes acoplantes, la gran mayoría de las veces, muy pocas veces se usa, por ejemplo, activar el ácido carboxílico con cloruro de tionilo, hacer una reacción para formar un cloruro de ácido, se hace, pero la gente que trabaja con péptidos utiliza agentes acoplantes, que activan, ¿sí?, vuelven más electrofílico al ácido carboxílico que yo quiero que reaccione, ¿sí?, y que reciba el ataque del grupo amino. Entonces, hay muchísimos agentes acoplantes, muchísimos, muchísimos, y a veces pasa que utilizamos un agente acoplante para hacer el acoplamiento de determinados aminoácidos o péptidos y obtenemos un rendimiento muy bueno, pero ese mismo agente acoplante lo utilizamos para sintetizar otro péptido y el rendimiento nos baja. Muchas veces depende de de cuáles sean esos aminoácidos o cómo sea esa cadena peptídica, ¿sí? Después les voy a comentar alguna cosita un poquito más adelante. Entonces, hay muchísimos agentes acoplantes. Acá les mostramos algunos de los que más se utilizan en síntesis de péptidos en solución, es decir, utilizando disolventes para disolver los aminoácidos que vamos a utilizar. En primer lugar, las carbodimidas, tenemos las carbodimidas, que en este caso esta DCC es diciclohexil carbodiimida, ¿sí? Tienen este grupo funcional, este es un carbono altamente electrofílico, el de las carbodimidas. Esta es la DCC, o diciclohexil carbodimida. Esta es la diisopropil carbodimida, o DIC, ¿sí?, también este carbono muy electrofílico. Y esta, la EDCI, tiene un etilo acá, su nombre viene de ahí, ¿no? Tiene un etilo, dimetil, propil, dimetil, propil, carbodimida, es el clorhidrato, ¿sí?, porque tenemos una amina, entonces se forma un clorhidrato. Entonces, ¿qué pasa? Esta carbodimida es soluble en agua. Entonces, cuando nosotros terminamos la reacción, ¿sí?, si nosotros hacemos el workup, agregamos medio ácido acuoso, ¿no?, para terminar la reacción, la carbodimida, la EDCI, esta soluble en agua, va a quedar repartida en el agua. Y mi péptido se supone que de la manera que va a estar, ahora después lo vamos a ver, el péptido va a estar protegido, va a quedar en la capa orgánica. Entonces, es una forma de evitar que nos impurifique lo que queda de la carbodimida, que vamos a ver que queda una urea sobre el final cuando reacciona, nos impurifique al péptido que nosotros estamos queriendo obtener lo más puro que se puede. Entonces, esa es la gran diferencia de la EDCI con estas otras dos. Por eso es carísima, es mucho más cara, es un poco inestable a veces, pero bueno, la DCC es muy, muy barata, se la utiliza mucho en síntesis en solución, y la DIC se la utiliza en otra metodología que vamos a ver sobre el final de la clase, que es la síntesis en fase sólida. Bueno, ¿por qué estos compuestos activan al grupo carboxilo? Bueno, acá está
dibujado el carboxilato, ¿verdad? Con la amina, una amina genérica que está como amonio, ¿verdad? Porque hubo un ácido base entre ellos. Entonces, este carboxilato, ¿sí?, es lo suficientemente nucleofílico como para realizar un ataque a este carbono que yo les decía que es electrofílico. Entonces, este enlace viene para aquí, se forma esto que se llama O-acil isourea. Mírenlo, esta es la parte del ácido, ¿sí? Este es el carbono de la carbonimida, ¿sí? El enlace vino hacia aquí, hacia el nitrógeno, hay un ácido base interna después con el amonio que teníamos en solución, y queda este compuesto, la O-acil isourea, acá. Ese compuesto, ¿qué sucede? Ahora, el ácido carboxílico ya no es más un carboxilato, ahora es este tipo de enlace que podríamos llamarle tipo éster, digamos, es un carbonilo unido a un oxígeno, ¿sí?, que tiene un muy buen grupo saliente acá. Esto es un muy buen grupo saliente. ¿Por qué? Porque una vez que un nucleófilo ataque este carbono, que ahora se volvió electrofílico, van a haber movimientos de electrones y este enlace va a venir para acá y este otro enlace va a venir acá. Hay un ácido base interna, hay un protón que se queda acá y se forma la parte de lo que era la dicicloxil, bueno, la carbodimida, para hacerlo genérico, la parte que venía de la carbodimida, ¿no?, R3 y R4, se transforma ahora en este grupo funcional que es una urea, ¿sí? Y se formó el enlace amida que estábamos buscando. Ese es el mecanismo de activación de las carbodimidas para la formación de amidas a partir de ácidos carboxílicos y la amina correspondiente, ¿tá? Este compuesto que está acá, la urea, complica bastante si estamos usando, por ejemplo, DCC, la dicicloxil carbodimida. ¿Por qué? Porque la urea que se forma, si bien es insoluble, por ejemplo, es bastante insoluble en diclorometano, que es un solvente típico para realizar estas reacciones de formación de péptidos en solución, algo siempre se solubiliza. Y entonces cuando nosotros hacemos el workup y extraemos, siempre nos pasa urea. Hemos tenido, en mi grupo hemos trabajado bastante, siempre nos pasa un poco de urea. ¿Y qué pasa? Esa urea muchas veces tiene como ciertas características de polaridad similar al péptido o a la amida que nosotros formamos. Entonces, nos da un poquito de trabajo la purificación, que en general se hace por cromatografía en columna, ¿tá? Pero bueno, ese sería el mecanismo. Ahora vamos a poner atención en esta, la O-acil isourea, ¿sí?, que complica un poquito a la hora de realizar eh, la reacción, porque puede dar una reacción secundaria. Bueno, no me pasa. Entonces, vamos a ver. Bien. Entonces, les decía,
vamos a poner atención aquí en esta O-acil-isurea, ¿sí? Que puede dar una reacción secundaria en forma lenta, que es la formación de la N-acil-urea. ¿Sí? Hay un ataque de este nitrógeno sobre este carbono. Esto viene para formar un doble enlace con el carbono de lo que era la carbodimida, y entonces queda este grupo funcional que es ahora una amida. Entonces es estable esa N-acil-urea, ¿sí? Entonces, por más que yo le ponga un buen nucleófilo como es la amina, no voy a poder realizar la síntesis del dipéptido que yo quería, o de la amida. Entonces, esta es una reacción secundaria. Si esta reacción, que se da en forma lenta, transcurre, estoy gastando mi ácido activado, estoy gastando el ácido activado, la O-acil-isurea que se formó, para formar esta N-acilurea, y entonces el rendimiento de la reacción me va a bajar muchísimo. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan estos compuestos, ¿sí? Que tienen estos aditivos que ustedes tienen aquí, como la 4-dimetil-aminopiridina o el pentafluorofenol o el N-hidroxibenzotriazol. ¿Sí? Estos aditivos reaccionan en forma muy rápida, lo pusimos aquí con HOBT, ¿sí? El N-hidroxibenzotriazol, lo pusimos aquí, reacciona en forma muy rápida, el OH, ¿sí? Del benzotriazol, ataca a este carbono y rápidamente esto se elimina, ¿sí? Como urea, y queda formado ahora un éster aromático. Ese éster aromático está muy activado, ¿sí? Es un benzotriazol, ¿sí? Oxígeno y el grupo benzotriazol, que se simboliza como BT. Entonces está muy activado para que venga un grupo amino y ataque allí, se elimine, se genera otra vez el hidroxibenzotriazol, ¿sí? Acá, si quieren, se lo pueden agregar, se forma HOBT y se forma entonces la amida deseada. ¿Tá? Entonces, además de utilizar agentes acoplantes como las carbodimidas, muchas veces lo que se hace es utilizar algún aditivo que me dé una reacción detrás de la otra, es decir, forme la O-acil-isurea en primer lugar y luego reaccione rápidamente formando, por ejemplo, hay otros aditivos, pero formando, por ejemplo, como en el caso del HOBT, un éster aromático que va a estar muy activado, y entonces ahí sí la amina puede reaccionar para formar la amida deseada. Hay muchísimos aditivos, de la misma manera como hay muchos agentes acoplantes del tipo de carbonimidas, hay muchísimos, pero bueno, les queríamos mostrar algunos de los más utilizados. Una cosa, ya nos vamos formando una idea de cómo se hace esta reacción, ¿verdad? O sea, se toman los aminoácidos protegidos, ¿sí? Que habíamos protegido en la primera etapa, se los coloca en un disolvente, por ejemplo, diclorometano, si es necesario, porque, bueno, la amina puede estar protonada o lo que sea, si por ejemplo es un clorhidrato, lo que sea, se usa un molde base, si no, se coloca simplemente una carbodimida, la DCC, luego se agrega HOBT,
y se deja que la reacción transcurra. Bueno, se forma un producto que el HOBT, por ejemplo, que también puede resultar trabajoso a la hora de la purificación. Por eso existen otros. Nosotros, por ejemplo, en el grupo, durante la pandemia, empezamos a utilizar, podíamos venir muy pocas horas al laboratorio, y empezamos a utilizar otro aditivo, que es la Oxima Pure, y nos dio un resultado buenísimo porque no teníamos el HOBT que queda al terminar la reacción impurificando nuestro producto, ¿no? Entonces era muy fácil de purificar y trabajábamos muy rápido. Pero eso, bueno, se va ajustando de acuerdo a las necesidades y, como yo les decía, muchas veces depende de la estructura que ustedes quieran sintetizar, muchísimas veces, ¿no? Acá, Mafe, ¿qué sí, tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdona ah, que la interrumpa. no, está bien, dime. El HOBT, ¿no se podría agregar en el paso anterior, así como cuando agregamos metóxido a un ácido carboxílico para metilarlo? También, por supuesto, sí, sí. Es que muchas veces estos agentes acoplantes, estos aditivos, se utilizan para hacer reacciones que no involucran aminoácidos, muchísimas veces. ¿Sí? Hay gente acá de radioquímica, bueno, que no trabaja con péptidos como trabajamos nosotros, y utilizan agentes acoplantes para hacer sintetizar ésteres o sintetizar amidas de cualquier otro tipo. Pero sí, podemos utilizar metanol, por ejemplo, DCC y HOBT. Siempre se usa el par, ¿viste? La carbonimida y el aditivo. No, capaz que me expresé mal, me refería si no se podía usar el mismo, pero antes de tener que formar la O-acilsourea, tipo Sí, previamente, así como en, que en quise poner como ejemplo cuando metilamos un ácido carboxílico. claro. Bueno, el HOBT se puede usar, pero para péptidos lo mejor es, viste que yo te decía ahora cuando te estaba comentando sobre el final, para péptidos los mejores rendimientos es utilizando una carbodimida, que puede variar la carbodimida más el aditivo, ¿sí? Las dos cosas juntas. No usar solo el aditivo, el HOBT. Los rendimientos no son tan buenos. Entonces, primero activarlo con la DCC, luego el HOBT, y ahí sí, la reacción funciona mucho mejor. Muchas veces son experiencias, pero bueno, en síntesis de péptidos, viste, hay como una estrategia bastante definida, y en general siempre se usa el par. ¿Sí? ¿Contesté lo que me preguntabas? Sí, 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 perfecto. O sea, se podría, pero está, simplemente un mayor rendimiento de esta forma. Gracias. Exactamente. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos un ejemplo de que es la síntesis de aspartamo. Voy a ir rápido y me voy a detener simplemente en alguna cosita que quiera comentar. Pero bueno, porque digo, está bastante explicado en la diapositiva que armamos. El aspartamo es el edulcorante que ustedes conocen, y está formado por un resto de ácido aspartico, por aquí, ácido aspartico. ¿Se acuerdan que el ácido aspartico era un aminoácido ácido? O sea, es decir, en su cadena lateral tenía un ácido carboxílico. Aquí lo dibujamos como proyección de Fischer. Entonces es L-aspartico, un resto de L-aspartico, un enlace peptídico del carboxilo, del alfa carboxilo del aspartico, y el grupo amino de la fenil, fenilalanina, ¿sí? Recuerdan, un aminoácido aromático,
la fenilalanina, pero el grupo carboxilo de la fenilalanina está como un éster mestílico. ¿Sí? Acá lo dibujamos para que ustedes vean la configuración absoluta, S en cada uno de los carbonos. Entonces, esto es una patente, ¿tá? Esto está sacado de una patente. Entonces, vamos a ver, a mí me gusta mostrar esto en general porque, bueno, hay algún detalle que a priori, capaz, nosotros no lo planteamos así. Sin embargo, detrás de una patente hay muchísimas reacciones y bueno, y ellos vieron que en determinadas condiciones la reacción funcionaba. Entonces, como dijimos, 3 pasos, ¿no? Protección de los aminoácidos, es decir, proteger los grupos funcionales que no queremos que reaccionen. Nosotros acá no queremos que reaccione el grupo amino del aspartico y no queremos que reaccione el grupo carboxilo de la fenilalanina. Tampoco queremos que reaccione el grupo ácido de la cadena lateral del aspartico. Entonces, partiendo de aspartico, vamos a proteger el grupo amino de este aspartico y en este caso utilizan el cloroformiato de bencilo en medio básico, acuoso, y forman este carbamato que está acá. ¿Sí? El grupo, recordamos, CBZ, carbobencil oxi. Entonces, se obtiene el grupo amino protegido y luego se quiere proteger el otro ácido carboxílico, el de la cadena lateral, porque en realidad el ácido carboxílico que queremos que reaccione para formar el enlace amida, ¿sí? Es el del aspartico, este que está acá en posición 1, pero el de la cadena lateral no queremos que reaccione. Pero ellos, ¿qué hicieron? Vieron que en un medio de alcohol bencílico catalizado con ácido paratoluensulfónico, lo que vieron fue que, por supuesto, obtenían los 2 ésteres, ¿sí? Los 2 ésteres bencílicos, pero cuando hacían la hidrólisis con hidróxido de litio, no con cualquier hidróxido, con hidróxido de litio, obtenían una hidrólisis parcial de el grupo ácido carboxílico en posición 1 y no se desprotege el otro ácido carboxílico que está en la cadena lateral. Queda protegido como grupo éster. Entonces, esta reacción pueden haberla pensado, que forman el litio se complejea allí con el nitrógeno que está en posición alfa y con el carboxilo, con el carbonilo, perdón, que está acá. Puede ser que hayan pensado eso y de esa manera se vuelve más lábil este éster que está en posición 1. Pero bueno, la cuestión es que lograron desproteger selectivamente el carboxilo de la posición 1 y el éster que estaba en la cadena lateral queda incambiado. Entonces, eso en primer lugar, la protección de la parte del aspartico, y en segundo lugar, proteger el carboxilo de la fenilalanina, que en este caso no es protección, porque en realidad en el aspartamo ese carboxilo está como éster, así que lo vamos a dejar protegido sobre el final de la síntesis. Entonces se protege o se forma el éster metílico que se desea tener en el producto final. ¿Tá? Se forma en estas condiciones metanol con cloruro de tionilo, es decir, acá lo que se hace es formar in situ el cloruro de ácido y luego el metanol ataca ese cloruro de ácido para dar el éster metílico. Luego viene el acoplamiento. Y entonces, en el acoplamiento,
lo que utilizan es como agente acoplante simplemente DCC, ¿sí? Trietilamina, porque la amina está como clorhidrato, entonces ponemos base para liberar esta amina, simplemente con DCC no están agregando acá aditivos, ¿sí? Eso es una cosa que me olvidé de decirles. En realidad, algunas síntesis de péptidos no le agregan aditivos. Hoy en día, como que en general, se prefiere agregar aditivo en general a todas las reacciones. Entonces, pero acá con DCC, en esta patente, se hace la síntesis entonces de la amida, queda en el medio de reacción DCU o dicicloxilurea. Y luego, ¿qué nos queda? Bueno, tenemos este dipéptido y nos interesa desproteger acá y desproteger el grupo CBZ del amino, ¿no? El carbamato que habíamos protegido originalmente. Entonces la desprotección la hacemos con, son derivados del bencilo, y entonces se puede hacer hidrogenando simplemente con paladio sobre carbono. Van a desproteger simultáneamente el éster bencílico y el grupo CBZ. Nos da, por supuesto, 2 moles de tolueno, 2 moles de dióxido de carbono. Acá, por si no se dieron cuenta, no podíamos hacer la desprotección del alcohol bencílico en un medio básico o en un medio ácido acuoso, como vimos, porque tenemos el éster metílico. Entonces ese éster metílico lo queremos conservar porque nos interesa en el producto final, está presente en el producto final. Así que este éster metílico debemos preservarlo. Por eso se eligió el grupo, el éster bencílico como protector y diferente a este grupo éster metílico. Se dice en ese caso que son ortogonales, es decir, que tienen condiciones de desprotección distintas y podemos trabajar uno en presencia del otro, desproteger uno en presencia del otro. ¿Sí? Bien, esto es un ejercicio que lo vamos a dejar. Acá tenemos como ejemplo de resonancia magnética nuclear. Están un poco chicos espero que lo puedan ver bien, pero simplemente, bueno, acá tenemos la alanina. Lo que me interesa es mostrar más o menos la zona donde salen en el espectro de resonancia magnética nuclear de protón, donde salen los protones de los aminoácidos y donde se ven los protones de un dipéptido, por ejemplo. Entonces, en este aminoácido, la alanina, tenemos este metilo que está por acá, va a salir a campos bajos, a campos altos, perdón, y a deltas relativamente bajas. Entonces tenemos un desplazamiento de alrededor de 1.5. En realidad es una señal que se desdobla, ¿sí? Eso después lo van a ver en el curso de espectrometría, y ese sería el metilo, ¿sí? Los 3 hidrógenos de este metilo, y luego este protón va a salir más chiquito, es un protón solamente, el protón que está acá en esta posición A, ¿sí? Que se ve también una señal desdoblada por justamente la presencia de este metilo. Pero bueno, ese desplazamiento es un desplazamiento típico. Cuando nosotros tenemos aminoácidos vamos a buscarlo ahí entre 3,5 y 4, el protón alfa de los aminoácidos. ¿tá?
Y en el caso de la valina tiene dos grupos metilos, ¿sí? Y tiene un protón acá en este isopropilo. Entonces va a salir cada uno de los metilos, se va a ver como una señal que también se desdobla, al igual que esto, o sea que aquí estarían los dos metilos, acá está el protón del isopropilo, ¿sí? en una delta intermedia, y la delta más alta corresponde al protón alfa del aminoácido, que está en este caso en un 3,6 más o menos de desplazamiento. Fíjense lo que pasa cuando se forma el dipéptido alanina-valina. En este caso el grupo amino de la alanina quedó libre y el carboxilo de la valina quedó libre, sin embargo se formó el enlace peptídico con el carboxilo de la alanina y el amino de la valina. ¿Está? En ese caso, lo que ustedes ven es que en este protón, ¿sí?, se mantiene bastante similar a como estaba, 3,67. Bueno, vamos a mirar el resto de las señales. En primer lugar, las señales de los metilos de la valina, ¿sí?, que están por acá, 0,98. En segundo lugar, el metilo de la alanina. Luego el isopropilo, el protón acá, en 1,90. Estos desplazamientos más o menos se mantienen, ¿sí? No hay gran variación. Pero sí hay una variación en los protones alfa. En el caso del protón de la alfa de la alanina, ¿sí?, como el grupo amino está libre, no está formando enlace peptídico, el desplazamiento es similar, 3,67. ¿Sí? Es similar. Sin embargo, el protón alfa de la valina ahora tiene una amida y entonces eso hace que el desplazamiento pase de 3,6 a 4,25. Pequeñas diferencias que podemos encontrar en los péptidos y es lo que nosotros vamos a buscar generalmente, ¿no? O sea, cuando formamos el péptido, enseguida vamos a mirar los protones alfa. ¿Sí? Por supuesto que estén el resto de las señales, pero queremos ver esos corrimientos de los protones alfa del enlace peptídico. ¿Sí? Y bueno, y después además salen estos protones que son los NH, el NH acá, que está en 8,32 y aquí sale un poco más chiquito, perdón, 8,32 es el protón del enlace amida y 8,72 son los dos protones de la alanina que están libres. Y este es el del ácido carboxílico. Bueno, esto les queríamos mostrar. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a pasar a ver esta otra metodología, que es la síntesis de péptidos en fase sólida. Esta metodología, bueno, el departamento, nosotros instalamos un laboratorio de síntesis de péptidos en fase sólida en el año 2012, hace 8 años atrás. Antes hacíamos siempre la síntesis en solución, pero bueno, realmente esta metodología, la de fase sólida, da muy buenos rendimientos y es muchísimo más rápida, ¿no? Tiene algunas ventajas y otras desventajas, pero bueno, en general la rapidez, la verdad, es muy interesante. Entonces, ¿por qué en fase sólida? Bueno, porque la construcción del péptido se hace sobre un soporte sólido, es decir,
una resina, lo que se llama una resina. Acá les pusimos esta resina, que es el cloruro de 2-clorotritilo. Es una resina muy fácil de usar, que da rendimientos muy buenos, ¿sí? Y entonces tiene un linker que está unido a un soporte insoluble en los solventes orgánicos que vamos a utilizar, que en general son DMF, dimetilformamida, podemos usar diclorometano en algún caso, podemos usar, bueno, a veces hay que agregar metanol en la metodología, pero bueno, este soporte, ¿sí? Es sólido, insoluble en los solventes que se utilizan, y tiene este ligando, en este caso, esta resina, que lo que va a hacer es permitirnos anclar, ¿sí? Formando un enlace determinado, anclar el primer aminoácido, que viene a ser el C terminal. El primer aminoácido que vamos a anclar es el C terminal. Ahora vamos a ver un esquema de la serie de reacciones que tenemos que hacer para trabajar en fase sólida, ¿sí? Bueno, es una metodología desarrollada por Merfield, que ganó un premio Nobel. Fue realmente revolucionó toda la síntesis de péptidos allá por los años 60 y pico, 70, y dentro yo les decía que se utiliza mucho la síntesis de péptidos, y es factible de realizar la síntesis a nivel industrial, la síntesis de péptidos, y en general al hacerla a nivel industrial, se prefiere la síntesis de péptidos en fase sólida, porque los rendimientos son mucho mejores, la cantidad, hay que utilizar mucho reactivo, pero la rapidez con que ustedes pueden obtener el péptido, y un péptido bastante grande, realmente le da muchísimas ventajas frente a la síntesis en solución. Entonces, hoy la industria farmacéutica, todos los péptidos que están en uso y que se fabrican en la industria farmacéutica como medicamentos, lo hacen utilizando fase sólida, y en algún caso se utiliza, por supuesto, el método de síntesis utilizando bacterias, ¿no? Que sintetizan los péptidos utilizando el sistema enzimático que ellos tienen presente. Pero bueno, hablando de lo que en lo que se refiere a química orgánica, partiendo de los aminoácidos y utilizando reactivos orgánicos, la síntesis de péptidos en fase sólida es la que se utiliza a nivel industrial actualmente, ¿sí? Y bueno, y ventajas, un resumen de las ventajas, ahora vamos a ver un esquema. Se hace crecer el péptido en esta resina que es insoluble. Entonces, los productos intermedios, por ejemplo, yo quiero formar un tetrapéptido, ¿sí? No es necesario que yo aísle el dipéptido. Una vez que formé el primer enlace peptídico, no es necesario que se aísle el dipéptido. Sigo para adelante, formo el tripéptido, sigo para adelante, formo el tetrapéptido. Es decir, no se aíslan, ni tenemos que caracterizar, no tenemos que mandar a hacer resonancia magnética nuclear o espectrometría de masas para determinar los productos de cada una de esas reacciones. Se continúa hacia adelante. Lo máximo que se hace es chequear, que a veces se hace utilizando algunas reacciones de coloración, a ver si la reacción fue completa, o se utiliza cromatografía,
HPLC, para saber si esa reacción viene dando bien, ¿no? Pero esas series de reacciones vienen dando bien, pero no se caracterizan los compuestos ni se aíslan, ¿tá? Entonces se continúa con ese péptido anclado, unido a ese soporte sólido. En general, se utiliza un exceso grande de reactivos. Entonces, cuando ustedes utilizan un exceso grande de reactivos, lo que hacen es impulsar la reacción hacia la formación de productos, ¿verdad? Entonces, en general, las reacciones son completas. Por eso son tan buenos los rendimientos, ¿sí? Porque tienden a ser completas esas reacciones, con rendimientos de 95%, 98%, o más, cada una de esas etapas a veces es más. Ahora después les comento algo. Bueno, es rapidez, es rápido y es sencilla, y se puede automatizar. Hoy en día existen sintetizadores de péptidos, equipos sintetizadores de péptidos, ustedes le colocan los aminoácidos, ¿sí? Y lo programan, y entonces el equipo va tomando la cantidad de aminoácido que precisa, protegido, por supuesto, y luego el agente acoplante, el aditivo, lo que sea, y va haciendo la reacción, luego la desprotección. Ahora vamos a ver todo ese procedimiento, que es muy similar al procedimiento que utilizamos en solución. Como desventajas, bueno, hay algunos que dicen que la economía del proceso es buena, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay un exceso de reactivos, hay un exceso de solventes. Hay algunos que defienden y dicen que la cantidad de solventes que se descartan la convierte en una síntesis un poco más verde, ¿sí? Pero también se utilizan, ustedes van a ver que ahora yo les voy a comentar, pero se lava bastante esa resina, ese soporte sólido, ¿sí? Durante todo el proceso, con disolventes, para evitar que queden reactivos que se utilizaron en exceso, entonces hay que descartarlos, hay que sacarlos. Entonces, está discutido, ¿sí? Hay quienes dicen que es más verde que la síntesis en solución, hay otros dicen que no, unos hablan que la economía del proceso es buena, ¿sí? Nosotros usamos en nuestro laboratorio prácticamente, salvo que sea un dipéptido o un tripéptido, ya ahora o salvo que sea un aminoácido que no sea natural, ¿sí? Si vamos a usar un aminoácido no natural, o un aminoácido que no sea un alfa aminoácido, que sea un beta o un gamma aminoácido, ahí podemos llegar a mirarlo en solución, ver cómo funciona. Bueno, y si nos va bien, bárbaro, pero si no, siempre tendemos a aplicar la síntesis en fase sólida. Esto es un esquema de una de mis ex estudiantes, que yo lo tomé de su tesis. Es un esquema para simplificar cómo es este proceso. Esto sería una jeringa con un soporte, ¿sí? Una jeringa de plástico con un soporte, y entonces se le coloca la resina, ¿sí? Que le dejamos con ese cloruro allí. Recordamos que es una resina derivado del 2-clorotritil, y se coloca entonces la resina, ¿sí? Y se realiza, por ejemplo, en diclorometano, el anclaje del primer aminoácido. Es decir, se une el primer aminoácido, que lo tenemos acá, para esta metodología que utiliza
la resina esta cloruro de tritilo, en general se usa esta metodología que le llamamos la metodología FMOC. FMOC es el grupo protector del amino, ¿sí?, de los aminoácidos, es este grupo fluorenil metil oxicarbonil. Entonces, ese FMOC es el grupo protector, es un carbamato similar al VOC que vimos en solución. Bueno, lo que pasa es que este se desprotege en otras condiciones. Entonces, para esta metodología que utiliza la resina, la clorotitil resina, es muy adecuado, ¿tá? Se desprotege en medio básico. Y si recordamos, el VOC se desprotege en medio ácido, ¿tá? Entonces, el primer aminoácido, que va a ser el extremo C-terminal de mi péptido, el primer aminoácido se agrega, X es un grupo funcional que está presente en la cadena lateral del aminoácido, y este redondelito verde, esta pelotita verde, es un grupo protector de este aminoácido. En este caso, en la síntesis en fase sólida, como utilizamos siempre en exceso los reactivos, siempre van a trabajar con todos los grupos funcionales protegidos, a diferencia de lo que pasaba en solución. En solución, por ejemplo, la serina, que tiene un OH, ¿sí?, en la cadena lateral, es similar a la cisteína, que tiene un tiol. Bueno, la serina no es necesario proteger, el OH de la serina no es necesario protegerlo en solución. Sin embargo, si utilizamos serina en fase sólida, va a venir protegida, ¿tá? Entonces, esta pelotita verde es un grupo protector. Entonces, se hace el anclaje del primer aminoácido a la resina. Entonces, se agrega, ¿sí?, y bueno, acá estamos mostrando lo que pasa adentro de la jeringa, ¿verdad? Lo que sucede es que se forma un enlace, bueno, éster, acá queda un oxígeno, dentro de la pelotita verde queda un oxígeno, en realidad falta un oxígeno ahí. Se forma un enlace éster, ¿sí?, entre el primer aminoácido y la resina, ¿sí? Entonces, es decir, ese oxígeno queda unido al carbono del tritilo, ¿sí?, al carbono del tritilo que tienen los 3 fenilos. Entonces, acá coloquen un oxígeno, ¿sí?, porque este esquema tendría que llevar ahí un oxígeno para que ustedes lo vean bien. Entonces, anclamos el primer aminoácido al tritilo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un enlace peptídico. Entonces, el grupo que no queremos, perdón, el grupo que queremos que reaccione es el grupo amino. Vamos a formar un enlace peptídico entre el grupo amino de este aminoácido, anclado a la resina, y otro aminoácido cualquiera, el carboxilo de otro aminoácido cualquiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que desproteger el FMOC, ¿sí?, desproteger el FMOC, que se hace en condiciones básicas, con piperidina, no importa en este momento, simplemente lo que quiero es mostrarles el proceso. Desprotegemos el FMOC y le agregamos el siguiente aminoácido con el grupo carboxilo desprotegido, por supuesto, el grupo amino protegido con FMOC y su cadena lateral también protegida. Le agregamos el siguiente aminoácido con un agente acoplante, la mezcla que ustedes quieran. Por ejemplo, se utiliza DIC, la diisopropilcarbonimida, y HOBT, en DMF, ¿sí?, que disuelve bien esta mezcla, la disuelve muy bien, y entonces se la agregamos a la resina que tiene anclado el primer aminoácido, y ¿qué va a pasar? Se va a formar un enlace peptídico, ¿sí?, allí donde estamos marcando. Entonces, ahí tenemos el péptido, ¿sí?, en este caso un dipéptido, pero si nosotros queremos seguir obteniendo, por ejemplo, un tripéptido, un tetrapéptido, un compuesto mayor, más grande,
lo que tenemos que hacer es repetir esta serie de reacciones. Primero, desproteger el FMOC de este aminoácido, el que pusimos en segundo lugar, y hacer una activación utilizando un reactivo, un agente acoplante, o la mezcla de agentes acoplantes que ustedes quieran, y un siguiente aminoácido, y de esa manera va a seguir creciendo la cadena. Cuando ya llegué al punto en que tengo el péptido formado, en este caso lo cortamos acá, es un dipéptido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desproteger el FMOC, porque nos interesa desprotegido en el péptido final, desprotegemos el FMOC en condiciones básicas, y luego se hace la escisión de la resina. ¿Con qué? Con trifluoroacético, en diclorometano. En este caso es un enlace éster muy lábil, por eso es importante tener aislado el laboratorio de fase sólida que trabaja con esta resina, porque el enlace éster que se está formando, que se forma como primer paso, es bastante lábil. Con un 1% de TFA en diclorometano, de trifluoroacético, ustedes pueden lograr la escisión, ¿no? Se escinde entonces el péptido de la resina y me va a quedar entonces el ácido carboxílico libre y el grupo amino de este dipéptido también libre. Entonces, esa es la estrategia, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta metodología, no sé si lo entendieron, si fui clara. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí. Para la parte esa final de desanclaje, ¿no se podría utilizar otra cosa más, aparte del TFA? Aparte de trifluoroacético. Claro, si hay otro que se pueda usar, porque si es tan lábil. Sí, se puede usar ácido. Lo que pasa que el TFA, mira, viste que yo acá dejé los grupos protectores, ¿sí? Viste que dejé los grupos protectores. Suponete que esto fuera un tiol, ¿sí? Y que tenga un tritilo. Yo puedo dejar el tritilo, o sea, que sea derivado de la cisteína, ¿sí? Este aminoácido sea la cisteína. Yo puedo dejar el grupo tritilo como grupo protector, porque capaz que a mí me interesa después realizar una serie de reacciones, ¿viste? Y me interesa que quede protegido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Pero entonces me interesa que quede protegido. Entonces, el tiol, el tritilo del tiol, se desprotege con 30% de TFA en medio ácido acético, en medio ácido clorhídrico, ¿sí? Y entonces, como se sabe por esta metodología que es tan lábil este enlace que con solamente un 1% de TFA ya logramos la escisión, pero podemos conservar, depende de cuáles sean los grupos que elegimos como grupos protectores, pero podemos conservar estos grupos protectores en el dipéptido final, y es capaz que me interesa. Entonces, es como muy metódico y no hacemos muchos cambios en eso. Se utiliza TFA y las reacciones de formación de péptidos, les estoy hablando hexapéptidos, o sea que hubieron 6 acoplamientos o 5 acoplamientos sería, dan rendimientos del 98% total, ¿sí? El rendimiento de esas series de reacciones es espectacular. Entonces, no se hace mucha variación, pero es cierto que se podría hacer la escisión con otras condiciones del medio ácido. ¿Sí? Está, gracias. Mira, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces les traigo una síntesis cortita
que hicimos en el laboratorio, una de mis estudiantes que está para defender la tesis ahora de doctorado en marzo. Este es un producto natural, el versicotide D, que fue aislado de Aspergillus, y hay una serie de compuestos similares a este. Este es el más chiquito, es un tetrapéptido, un ciclotetrapéptido, y nosotros lo estudiamos un poco, lo sintetizamos, hicimos algunos ensayos biológicos, y este compuesto resultó tener actividad contra el parásito causante de la malaria. Así que bueno, vamos a seguir trabajando un poquito más con él. Hicimos algunos compuestos similares a este. Siempre hay un interés en trabajar en productos naturales y en sintetizar los productos naturales, porque, bueno, es una manera, en primer lugar, de verificar que el producto natural que se informó en la bibliografía, ¿sí?, en el momento de aislamiento del producto natural, supongan, en este caso de Aspergillus, ¿no?, un cultivo de Aspergillus, aíslan una serie de productos. Uno de esos productos que se aisló es el versicotide D, se lo informa en una publicación, y nosotros tomamos esa publicación, la leímos, y en esa publicación decía, por ejemplo, que tenía fenilalanina, N-metilfenilalanina, que tenía alanina, que tenía D, de la serie D, N-metilfenilalanina, y que tenía glicina, ¿sí? Entonces, generalmente, sobre todo cuando existe la posibilidad de que hayan aminoácidos no naturales presentes en la estructura, como es este caso, ¿sí?, que es de la serie D, este aminoácido, la N-metil, o sea, que haya un grupo N-metilado en la estructura, tiene bastante interés, sobre todo a la hora de verificar que realmente la estructura del producto natural es esta. Entonces, ¿cómo se verifican los productos naturales? En general, se sintetizan, ¿sí? Si ustedes hacen la síntesis, van a poder corroborar, ¿sí?, si el producto que se obtuvo tiene las características, tiene los desplazamientos, por ejemplo, en resonancia magnética nuclear que se informaron, tiene el peso molecular que se informó en la revista donde se reporta el aislamiento. Entonces, acá se partió de esta resina, la 2-clorotretilresina, ¿sí? Se le agregó como primer aminoácido la N-metil L-fenilalanina, protegida con FMOC, formando entonces con dipea, que es la diisopropiletilamina en un medio básico, ¿sí? Entonces se formó, se ancló el primer aminoácido a la resina, ¿sí? Acá está el grupo éster que yo les decía. Entonces lo que se hace es desproteger el grupo FMOC, ¿sí? Y luego se utilizaron estos agentes acoplantes, que este HBTU deriva del HOBT, este HATU deriva de uno similar al HBTU, o sea, tiene una piridina en lugar de un fenilo como tiene el HBTU. Pero bueno, estos son agentes acoplantes, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la piperidina, ¿sí?, se utiliza para desproteger el FMOC en DMF, 20% de piperidina en DMF, medio básico, desprotegemos el FMOC y hacemos el acoplamiento con el siguiente aminoácido, ¿sí?, que en nuestro caso, el siguiente aminoácido va a ser una glicina, ¿sí? Lo tenemos acá. De esa manera se obtiene el dipéptido, entonces otra vez se desprotege el FMOC del grupo amino de la glicina, se agrega el siguiente aminoácido activando
con agentes acoplantes. Entonces, en este caso vamos a tener la N-metil de fenilalanina, y posteriormente, por último, con el mismo proceso, se terminó agregando la alanina. ¿Sí? Entonces, hicimos la síntesis del péptido en fase sólida. ¿Sí? Y luego hacemos la escisión de la fase sólida. En cada una de estas etapas, ¿sí?, se lava mucho, ¿sí?, se utiliza mucho disolvente para que no nos queden restos de los agentes acoplantes o de los aminoácidos que utilizamos para formar los enlaces peptídicos. Eso se hace, en general se utilizan de 2 a 3 equivalentes de aminoácidos y de agentes acoplantes, ¿sí? Entonces hay un gran exceso y por eso las reacciones funcionan tan bien, con tan buenos rendimientos. Entonces se hace la escisión, el cleavage, con TFA, con 1% de TFA en diclorometano, y se obtiene el péptido, ¿sí?, acá con un contraión que es el carboxilato del trifluoroacético, el amonio y el trifluoroacetato. Entonces, este péptido es un péptido cíclico. Entonces, lo que nosotros precisamos es que el grupo amino de la alanina forme un enlace peptídico con el carboxilo de la N-metilfenilalanina. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, de la misma manera. Se utiliza un agente acoplante que muchas veces para la formación de este péptido cíclico, que se llama, en general son macrociclaciones. Las macrociclaciones no son fáciles de realizar, es decir, yo necesito que el grupo amino, ¿sí?, reaccione con el carboxilo que está presente en la misma molécula, pero que no haya reacción secundaria de este grupo amino reaccionando con una molécula similar con un grupo ácido que esté presente y que está libre. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se diluye, ¿sí? Se diluye mucho la mezcla de reacción. Al diluir hay probabilidades de que sean tiempos largos. Por ejemplo, en nuestro caso, esta reacción lleva de 2 a 3 días y los rendimientos bajan bastante. En este caso, nosotros con estas condiciones logramos un 22% de rendimiento nada más y un 21% de rendimiento con estos otros agentes acoplantes, EDSI y cloro-HBT, en otro disolvente. Pero en general estos ciclopéptidos se forman con bajos rendimientos. Hemos obtenido otros ciclopéptidos con mejores rendimientos, del orden del 70-80%. Entonces muchas veces depende de cuán largo sea el péptido, de cómo sean las cadenas laterales, si hay una interacción de Van der Waals que puede alejar la cadena, digamos, el extremo N-terminal del extremo C-terminal. A mí me interesa que esto adopte una conformación donde estos dos grupos estén lo suficientemente cerca como para permitir esa reacción. Entonces, en algunos casos sucede que se da con rendimientos altos, hemos obtenido rendimientos muy altos. Entonces, bueno, se obtuvo este producto natural, que es realmente el producto reportado, pero les quisimos mostrar ahí con un bajo rendimiento. Bueno, por aquí quedaríamos con esta parte. La clase que viene vamos a tener el uso de estos datos para la resolución de algunos ejercicios, ¿no? O sea, y que ustedes vean un poquito más un poco más la experiencia de trabajar
con esta metodología. Me interesa saber si lo entendieron esto, si hay alguna duda, estamos a tiempo de evacuar todas las dudas que tengan, ¿sí? Me gustaría verlos antes de terminar la clase. Si pueden prender la cámara. La verdad que dar clases frente a una cámara me costó bastante y bueno, estaría bueno que prendan la cámara, los que quieran, los que puedan, no es obligación, pero me gustaría verlos. Es bueno en algún momento que nos crucemos en la facultad, esperemos que sea dentro de poco, ¿sí? Me gustaría reconocer, poderlos ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas, Noelia? Le prendo la cámara y le hago una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. En la síntesis de aspartamo, me quedé pensando, Sí, veo que al final hidrolizamos, o sea, con hidrógeno, pero uno de los éster no se hidroliza y el otro sí. viste que es un éster metílico, Sí, el otro. sí. Los que vas a poder desproteger son los ésteres bencílicos con hidrogenación. ¿Viste? Ah, está bien. Habías comido ese detalle. El otro es un éster, ¿Y por qué es eso? porque se eligen, ¿viste? Se eligen los grupos protectores. Vos no podés reducir el éster metílico, ¿sí? Lo que haces es para eliminar el grupo protector, suponete que te interesara eliminar el éster metílico, desproteger, lo que tenés que usar es soda en medio básico, o sea, soda acuosa o ácido clorhídrico acuoso, y bueno, de esa manera vas a poder desprotegerlo. ¿Tá? Ah, perfecto. Y una cosa más, no sé si la está viendo ahí, pero también dice que salen 2 dióxido de carbono. Sí. No entiendo de dónde estaría saliendo el dióxido de carbono, como si es Este, una descarboxilación o... claro, cuando, a ver, para un poquito, vamos para atrás. A ver, capaz que hay un error, no sé, ahora no me doy cuenta. O sea, para mí puede ser porque tampoco sale no sé, CBZ, el grupo ese no sale, y sí sale dióxido de carbono, que El CBC. no veo de dónde. ¿Cómo, perdón? No, se me trancó un poco. Ah, para un poquito. Para que. Capaz que fue un error ahí escribiendo nada más, pero está, si Sí, fuese sí, el caso, vamos a está bueno. mirarlo. Eh, no, es uno, sería un CO2, porque tenés el CBZ sale ahí. ¿Viste Sí, que queda el amino libre? Bueno, sí. el CO2 sale del grupo CBZ, pero sería uno nada más. 2 toluenos, porque tenés el tolueno el tolueno del, eh, del éster bencílico, del éster, y un tolueno del grupo CBZ, de la reducción del grupo CBZ. Y el CBZ libera un CO2. Eso lo vimos cuando vimos la protección y desprotección. ¿Está? Creo que sigo. Está bien, sí, o sea, sería solo uno. Sería Claro, solo lo del CBZ está incluido en lo de arriba, no me di cuenta. sí. Claro, en el tolueno. ¿Está? Bueno, Sí. ¿alguna otra pregunta?